Olivette Alarcón, quien es coach integral con enfoque en bienestar y en productividad. Gracias, Luis. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, Olivette, muy bien. Qué bueno. Bueno, el programa Avanza es transmitido todos los martes por Sol 106.5 FM y también estamos streaming vía solfm.com/streaming. Pueden encontrarnos en Spotify, YouTube y Facebook como Avanza RD y en Instagram pueden encontrarnos también como avanza.dom. Este episodio es patrocinado por la marca de combustibles Next. ¿A dónde nos lleva, Luis? Más lejos. Y también por la marca de soluciones de energía SolarWorks. Las más eficientes alternativas para mejorar la calidad y costos en la energía de tu casa y de tu negocio. Bueno, Luis, te cuento que el episodio de hoy viene un poquito diferente porque más que tener un tema de avance productivo, que es lo que regularmente hacemos, hoy vamos a tener reflexiones productivas. Hoy vamos a estar haciendo un recap o una recogida de lo que ha sido esta temporada de Emprendimiento 360. Hemos visto diferentes temas, hemos aprendido muchísimo de cada uno de ellos. También cada vez que nos reunimos aquí se forma como una especie de escuelita con los diferentes invitados que son muy conocedores de sus áreas, cada uno de ellos expertos, con un gran talento también para enseñar eso que hacen. Y yo considero que es muy valioso que un día como hoy también podamos rescatar esos momentos que han sido relevantes de esta temporada, que por supuesto hay muchísimas cosas muy importantes, buenísimas, pero hay algunos puntitos que hoy pudiéramos rescatar y resaltar. Así es, Lilibet. Cosa que es importante que todos nos llevemos de esas intervenciones de estos expertos que nos han dado el honor de pasar por aquí. Hemos tenido personas que han formado empresas y de ello vamos a hablar dentro de poco, personas que son colaboradores de alto impacto, de estructuras que lo están logrando muy bien, mucho éxito de cara al cliente, mucho éxito de cara a la misma estructura, personas que nos han hablado de la innovación y del futuro de una manera con realidades y trabajando dentro de esa misma área. Hemos tenido personas de emprendimiento extraordinario, el cual uno no puede decir que tiene favorito, pero realmente a mí me llegó bastante, porque soy un fan dentro de los emprendimientos extraordinarios de ese. Y en definitiva hemos tenido muchas personas que nos han dado muy buenos aportes dentro de esta temporada de Emprendimiento 360. Así que vamos a arrancar con las reflexiones de avances productivos dentro de la temporada Emprendimiento 360. Asimismo, y bueno, para empezar, podemos arrancar de una vez con lo que fue nuestro primer episodio. En el primer episodio estuvimos recibiendo a Kenia Vázquez, que es estratega de marcas, y también recibimos a Neisha Libran, que es CEO de Plantópolis, una empresa de plantas. Ahí Kenia y Neisha nos compartieron sus experiencias con su emprendimiento y cómo fue ese llamado a emprender. Ese llamado que sería relevante resaltar, que surge por diferentes motivos. Puede ser por una necesidad que tenga esa persona de emprender su negocio, por un deseo de generar más ingresos, quizás porque se le presenta una gran oportunidad de negocio, que también hay casos que se presentan. Y estas personas que emprenden tienen que tener unas características muy particulares. Ahí mencionábamos que deben de tener coraje, deben de tener valentía para sacar adelante esa propuesta de valor que han construido. También, que este es un punto que también mencionaba Hamlet Collazo en otro de los episodios que tenemos, que es esa humildad de saber reconocer cuándo hay que cambiar esa dirección del negocio. Y ahí lo vamos a ampliar un poquito más adelante, pero considero importante también resaltarlo aquí porque es parte de esas características y de ese llamado a emprender también. Cuándo reconocer que debo de cambiar de dirección de mi negocio, cuándo debo buscar ayuda, cuándo debo quizás abandonar esa idea de negocio que tengo y que tal vez tengo agarrada muy fuertemente,
y que puede ser muy duro reconocer estos momentos. Y bueno, cuando muchas veces los emprendedores le dicen ese bebé, que es ese emprendimiento. No sé si ahí tú tienes algún... Sí, mira, comentarte que algo que me gusta mucho tocar dentro de que es el llamado a emprender es la parte de la vocación. Desde siempre he pensado mucho en ella y eso me inició cuando empecé a estudiar un poco de filosofía, lo cual hacía asiduamente en mis tiempos de estudiante de grado. ¿Y por qué? Porque una de los fragmentos que me leí en un momento, no recuerdo el autor, decía, y es que el éxito de los gobernantes está en ayudar a su población a descubrir y a que hagan lo que realmente es su vocación. Y eso es algo que nunca se ha tocado. O sea, miren lo importante que es desde los tiempos filosóficos. Recuerdo que era más bien la filosofía presocrática que tocaba ese tema. Decía, el éxito de un gobernante es ese, descubrir y hacer que la población ejerza su vocación. No es nada fácil descubrir la vocación. Señores, uno vive haciendo mucho ejercicio. Creo que dentro de los ejercicios para poder llegar a ese punto, uno recomendable es preguntarse si yo tuviera todos mis problemas resueltos, ya sea de índoles económicos o de otros tipos, y realmente yo pudiera hacer solamente lo que yo quisiera hacer, ¿qué yo haría en este momento? Es un buen ejercicio, una pregunta que nos podemos hacer cada uno de nosotros. Hay que imaginárselo, no es lo mismo cuando de verdad uno lo vive. No he tenido esa situación, no sé si es buena o mala, de no tener ningún tipo de necesidad de decir, yo no hago lo que yo no quiera, no, hasta ese punto no estamos lejos, pero hasta ese punto no. Ahora, imaginárselo sí es un ejercicio bien interesante. Si no lo necesito, dinero no necesito, que ya tengo todo resuelto, ¿qué yo haría? ¿Qué me gustaría hacer? También siempre es bueno hacer memoria desde su crecimiento, en qué una persona se destaca. Y no tiene que ser que se destaque porque se ganó un trofeo, porque esas son cosas que se deciden a veces por criterios erróneos o aciertos o tal. No, sino cómo te destacas, que tú lo sabes, porque entre lo demás, ¿qué hacías más rápido y con mayor precisión? Puede ser hasta que escribías más bonito, puede ser hasta que te gustaba leer, puede ser que te gustaba hacer cuentos. O sea, hay que irse un poco para atrás en ese ejercicio de buscar esa vocación, que creo que es lo primero para el mismo llamado a emprender. Y entonces, ¿me destaco en esto? Bueno, pues yo creo que por ahí pueden andar las cosas. Otra cosa también es que me siento cómodo haciendo, que no hay que decirme que lo haga. Yo lo hago solo, eso. Te puedo poner un ejemplo y estoy haciendo un mea culpa. En mi caso, cocinar es algo que absolutamente nadie me pide. Mira, cocina. Yo lo hago y la verdad que a veces hago hasta las 3 comidas de mi casa y lo hago muy contento y no me doy ni cuenta de que yo tomé la decisión de hacer cada una de esas comidas. Entonces, realmente por ahí pueden andar los tiros. No tengo un restaurante todavía. Todavía. pero creo que en algún momento, hasta para ver si la vocación sale de ahí, es real o no. Pero bien, cuando uno conjuga todo eso y uno va sacando conclusiones, pues ahí se va dando cuenta uno qué es, qué no es, por dónde puede andar la vocación de uno, y hay gente que la puede afinar más temprano que otros. Son buenísimos las personas que temprano saben, mira, mi vocación es mi llamado es este. Eso es una gran ventaja. Ahora bien, después viene otra discusión, y es que otro análisis, y es cuando tú dices, ya llegué a mi vocación, ahora vamos a ver si en esto que yo tengo vocación realmente puede cumplir una función en el mercado y puede generar negocio, porque hablar de emprendimiento, hablar de negocio, esto no es cuestiones de obra de bien social ni sin fines de lucro. Emprendimientos son negocios que tienen que generar dinero. Entonces hay que ver si con esa vocación se puede suplir una necesidad, o pensando en algo que se puede hacer con esa vocación, se puede suplir una necesidad del mercado, y suplir una necesidad puede ser crear algo o puede ser mejorar algo existente. Entonces, de ahí que también el emprendedurismo
se ha extendido bastante. Que no es solamente crear, mucha gente que entiende, no, si mejoraste algo de una manera disruptiva, esa palabra es muy importante para los emprendedores y la digo a grosso modo, aunque ya todo se puede googlear, pero una acción disruptiva es algo que irrumpe con lo que hay y revoluciona, o sea, trae algo nuevo rompiendo con lo que hay, ya sean culturas, formas de hacer las cosas, metodología de trabajo, ¿no? Trajiste algo nuevo que rompe con todo eso y ese algo nuevo pues realmente es funcional, porque si no es funcional entonces no podemos no ponerle ni nombre. No es que no se intente, porque ojo, el intento es la parte más valiosa del emprendedurismo y de las cosas positivas que nos hacen avanzar como seres humanos. El intento. Cuando no se intenta, nada se logra. O sea, sí, lo que pasa es que mientras el intento es fallido, no se le puede poner nombre, eso es lo que quiero decir. O sea, que cuando es funcional, entonces ahí sí tenemos un intento, o no un intento, una acción disruptiva. Entonces, bien, para ese llamado de la vocación, que era que estabas comentando, quería hacer ese paréntesis. Sí, y me parece muy valioso, Luis, que resaltaras eso y ese ejercicio que es tan sencillo de hacer y que muchas veces hay emprendedores que surgen porque desean tener su propio negocio, porque algo que comentábamos también en ese episodio es que quieren poder crear sus propios procesos, sus propias metodologías, sus propias formas de hacer las cosas. Entonces, qué bonito sería poder tener un emprendimiento de eso que me gusta, de eso que yo disfruto hacer. Qué bueno que mencionaste eso, porque igualmente se me quedaba, ya eso va un poco más allá del llamado, aunque es parte, pero digamos que es la continuación, y es en qué punto una persona se da cuenta de que quiere ser emprendedor realmente, porque estamos en un momento donde hay una moda con el emprendedurismo, entonces puede confundir a muchas personas de hacerla pensar que quieren ser emprendedores y realmente en su adentro, o cuando ven la realidad, dicen, no, pero yo lo que quiero ser es colaborador de una estructura. Y ambos son bastante importantes, igual de importantes. No hay nada que se logre sin colaboradores. Nada absolutamente. Lo más importante de una estructura, de una empresa, de una institución pública, una institución sin fines de lucro, como sea, un negocio pequeño, es el capital humano. Son los colaboradores. Entonces, para uno darse cuenta, pues, ¿qué yo quiero hacer conmigo realmente? ¿Quiero ser autónomo o quiero ser colaborador de una estructura? Pero que también es importante el ejercicio de cómo se me da a mí someterme a eso, a los procedimientos, a las agendas. O sea, las empresas tienen sus agendas hechas, incluso multianuales, anuales, mensuales, y hay que someterse a ellas. Los procedimientos, todas las empresas necesitan procedimientos, estándares, certificaciones. Para llegar a las certificaciones hay que pasar por procesos. Hay personas que dicen, mira, a mí no me gusta someterme en proceso y me siento incómodo. No es una necedad, me han pasado tiempo y me doy cuenta que no. Hay personas que te dicen lo contrario. Te dicen, mira, me encantan los procedimientos y cuando estoy sin procedimiento me siento perdido. En el aire, perdido. Entonces hay otras personas que te dicen, a mí me gustan los procedimientos, pero me gustan crearlos. Entonces, ahí creo que los procedimientos, creo que es uno de los factores que nos puede también ayudar mucho a darnos cuenta de si queremos ser, como dije antes, pues autónomos o si queremos ser colaboradores de estructura. Vámonos a la pausa. Seguimos aquí con su programa Avanza en la temporada de Emprendimiento 360 y en el día de hoy haciendo reflexiones productivas. Hemos conversado sobre, haciendo una recogida de los diferentes episodios que hemos tenido dentro de la temporada. Ya conversamos sobre el primer episodio que fue el llamado a emprender y hoy, y ahora continuamos con el siguiente episodio que tuvimos, que fue una continuación perfecta, diría yo, Luis, porque era precisamente ese paso a paso. Ahí estuvimos conversando con Miguel Félix, que es CEO de EAP Energía Alternativa de Petróleo, también es socio y CFO de Ecopetróleo Dominicana y socio CEO de Dome Energy. Ahí él nos compartió esos primeros pasos y esa experiencia que él tuvo
en su proceso de emprender. Ahí podemos resaltar varios puntos de toda esa historia que Miguel nos compartió, que para mí fue muy cautivadora y muy interesante, todo ese proceso que estuvo viviendo. Y entre ellos resaltamos que tuvo mucha preparación, él tuvo una educación bastante fuerte, incluso estuvo fuera del país y trabajó, conoció el mercado laboral fuera del país. También él tuvo cierto atrevimiento o cierto arrojo al principio de su emprendimiento, porque se atrevió a vender a un cliente sin todavía tener una estructura definida, sin todavía tener ni siquiera, creo que la materia prima en ese momento no la tenía del todo confirmada. Hizo unos arreglos ahí con un financiamiento, con un familiar que alquiló un camión. Su papá alquiló un camión cuando todavía él no estaba tan seguro de cómo se iba a estar desarrollando ese emprendimiento. Él tuvo esa valentía, como mencionábamos ahorita, y ese coraje de lanzarse en ese primer momento. Y algo muy importante que Miguel nos resaltó dentro de su historia era el tema del cumplimiento de su palabra y esta parte del servicio al cliente, que para él eso era de los puntos más importantes, más cruciales para él poder sostener su negocio, a pesar de no tener esa materia prima, no tener el gas, tener que alquilar un camión, tomar dinero prestado. Él también en un momento incluso fue muy honesto con uno de sus clientes y fue parte de cómo mantuvo a ese cliente retenido con él. Que honestamente le pudo indicar, mira, tenemos esta situación en este momento, y el cliente, no te preocupes, cuando tú estés listo, arrancamos. Entonces, y escúchame la interrupción, Lilibet, pero la importancia en el cumplimiento también de ambos lados, es decir, de cara al cliente, porque quizás una persona nos está escuchando y bueno, si yo le cumplo al cliente, ya esto es. No, hay que cumplirle al suplidor, hay que cumplirle al que financió el dinero que usted movió, ese capital de trabajo. Esa cadena de cumplimiento que Miguel tanto nos habló, o sea, desde el suplidor hasta el cliente, fue un punto de lanza esencial. Totalmente. Y otro punto que él también comentaba era el tema del trabajo duro, que en el caso de Miguel, él fue un GPS humano, que incluso esas fueron sus palabras durante el episodio, porque él iba él mismo detrás del camión a entregar su producto, que eso no es todo el mundo que lo hace. Por el país entero. Por el país entero. Y él realmente se entregó y se comprometió con ese negocio que él estaba desarrollando, y en un momento también mostró, y que es una de las características que yo resaltaría como claves en un emprendedor, la resiliencia que él fue capaz de tener en un momento complejo para su negocio, porque recibió una traición de una persona muy cercana dentro de su proyecto. Y bueno, aquí él nos expresaba cómo podía, a pesar de tener esta situación tan de cerca, sentarse, pensar, considerar qué era lo que había sucedido, cuál era la mejor estrategia para manejar esa situación y no simplemente reaccionar. Que aquí es importante ver que cuando somos emprendedores, nosotros somos responsables de ese negocio que tenemos. No siempre la reacción, así, momentánea, me enojé, le voy a dar para afuera. Esa no siempre es la mejor actitud, incluso para poder cumplir con el propósito de mi negocio, que es desarrollarse, crecer y que me genere ingresos. Quizás no siempre es la mejor opción. Que incluso quiero también resaltar de ese momento que Lilibet menciona de este invitado, Miguel Félix, que nos habló de ese momento de traición que le hizo pues una persona importante en su estructura y que él hizo, y fue cuando, hasta qué momento él esperó para tomar una decisión con respecto a esa persona y con respecto a toda la estructura. Esto es muy importante, el cuándo, porque a todos nos pasan cosas en la vida, ya seamos colaboradores de una estructura, ya seamos emprendedores o nuestro trabajo sea totalmente distinto. A todos nos viven pasando cosas en la vida. Yo creo que la palabra cuándo tenemos que ponerle mucha atención. Hasta un punto que yo
he visto que muchas personas que son exitosas en el logro de su cometido, puede ser económico o de otro tipo, versus otras que no lo son o que muchas veces no lo logran, es porque se equivocan en el cuándo, en una reacción. Cuando uno tiene un problema con una persona o sucedió algo, los que tienen mucho éxito siempre he visto que se toman un momento y dicen, ¿cuándo yo voy a ejecutar esta decisión? ¿Cuándo yo voy a reaccionar y cómo lo hago? No lo voy a hacer en este momento que estoy... No, esto no es así. Entonces, muchas veces hay gente que podrá decirme, bueno, pero este jefe vive haciendo esa bruto y vota a una persona nada más porque lo miren mal. No se crean. Si es una persona que ha tenido mucho éxito haciendo lo que hace, esa persona sabe de sus límites, qué cosa decide así rápidamente y qué otras no decide así rápidamente. Entonces el cuándo es sumamente importante. Yo lo vivo viendo, incluso con personas que no logran los resultados, y es precisamente porque ese cuándo, Lilibet, cuando le surge, me voy de tu trabajo, le digo 3 cosas a esta persona porque ya me hizo lo otro. No, yo no aguanto más eso porque yo no... Pero ¿cuál es tu objetivo? Espérate, tú tienes un objetivo. Porque sucedió eso, tú tienes que tener la fortaleza de superar eso que te sucedió y seguir para tu objetivo. Porque claro, ya es muy harto dicho que qué es la fortaleza versus la debilidad cuando nos suceden las cosas. Todavía hay personas que pueden pensar que fortaleza es el que no se deja que le pasen cosas o que reaccione inmediatamente o que no permite que alguien le diga nada. Entonces, muchas veces esas personas no se dan cuenta, no logra los objetivos. Sin embargo, usted ve otro que aguanta y dice, no, tuve un día malo hoy, sí, tuve un problema con mi compañero, sí, bueno, mira, mi jefe me recriminó algo injustamente, mira qué cosa esto, estoy down, sí, tenemos que darnos permiso para estar down, ok, pero ¿qué pasa? Yo tengo un objetivo, yo tengo que seguir en este trabajo hasta que yo consiga esto. Lo que sea, puede ser una cantidad determinada de ahorro, puede ser hacer tiempo hasta que suceda algo, hasta que se acabe la universidad, pueden ser muchas cosas. Y no, yo voy a aguantar esto y yo voy a torear esta situación, ya sea con mi compañero, ya sea con mi jefe. Señores, eso no es debilidad, eso es la mamá de la fortaleza. Esa es la mamá de la fortaleza, porque uno tiene que luchar con uno mismo, con su mente, con su ego, con todo, y decir, es que yo voy para mi objetivo, es para mi objetivo que yo voy. No, espérate, por este momento, esto no sé. Entonces, ese cuándo, quiero repetir, vuelvo ahí, Miguel nos lo mostró una vez más. Dice, no, me pasó esto, pero no fue inmediatamente que yo reaccioné. Yo organicé mi asunto y explicó después, cómo. Y cuando lo tenía todo organizado, entonces yo ejecuté. Uh-huh. Eso fue sumamente bueno. Y en cuanto a la resiliencia, de eso mismo de Miguel, también, como él nos comentaba, ¿y qué hice después que me pasó esto? Bueno, tomé una decisión, que fue involucrarme mucho más, porque ya el negocio había crecido y había delegado mucho más esa relación directa de ciertos clientes en la persona que le traicionó. Y yo voy a relacionarme más directamente, y esa relación yo la voy a volver a fortalecer conmigo, y ya yo no la suelto. Hubo una resiliencia ahí. Señores, miren qué interesante de este problema, y eso no lo recalcó Miguel Félix en su intervención. Y un gran saludo si nos está escuchando. Asimismo, y creo que es muy oportuno mencionar también el episodio que tuvimos con Hamlet Collazo, que es un experto en planificación financiera, en estrategia, también en valoración de empresas, y estuvimos hablando de claves para conocer y manejar de forma correcta las finanzas del negocio. Y digo que es muy oportuno con el tema del cuándo, porque en ese ver mi negocio, darme cuenta de cómo van las finanzas de manera periódica, dependiendo, claro, del tipo de empresa, en qué momento debo de estar haciendo esas evaluaciones. También debo de ser muy consciente y muy resiliente, muy maduro, muy atento a cómo están esas finanzas de mi empresa. Mi empresa, después de que inició, después de que ya tiene un tiempo, ¿ha empezado a adquirir valor o está perdiendo valor? Que ese fue un punto muy relevante que nos comentó Hamlet para también tomar decisiones en el momento correcto, que es que viene ese cuándo. Y el tema de tener una estrategia definida para tu negocio. ¿Qué es tu negocio?
qué no es tu negocio, hacia dónde tú quieres llevarlo, hacia dónde tú quieres ir con él, cuál es esa visión que estás proyectando para el negocio. En ese episodio fue muy, muy rico con relación a esos aspectos, cuáles son esas fortalezas que tú tienes como dueño de negocio y también a quiénes tienes tú al lado, cerca, que te apoyen con tu proyecto, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Y con los negocios muchas veces como emprendedores entendemos que tenemos que hacerlo todo y que si no lo sé hacer todo, entonces estoy fallando como emprendedor. Yo creo que una de las enseñanzas que Hamlet nos mencionó ahí en ese episodio fue: tú como emprendedor eres aún mejor cuando tienes cerca y buscas cerca de ti a las mejores personas que te pueden apoyar para hacer crecer y desarrollar también ese negocio. El tema del presupuesto, de el financiamiento para el negocio y el plan de negocios. Que señores, aquí ese plan de negocios, ahí es donde montamos en papel todo lo que es nuestro proyecto. Cómo yo lo estoy viendo, hacia dónde va, desde dónde sale, cómo se va a financiar, cómo va a generar dinero, cómo se proyecta ese negocio en X cantidad de años, en 5 o 10 años, hacen proyecciones de diferentes tiempos. Se ve el tema del análisis FODA, que son esas fortalezas que tiene el negocio, las debilidades, las oportunidades y las amenazas a las que se enfrenta ese negocio que está surgiendo. También nos mencionó aspectos legales e impositivos que pueden impactar al negocio y cómo en el momento de desarrollar ese plan de negocio incluso se pueden empezar a visualizar algunos aspectos y se puede también mitigar ciertos temas en relación al negocio. Cómo presentar, Luis, el negocio a diferentes inversionistas, a socios, a los bancos, precisamente para eso, a los clientes, cómo yo puedo presentar mi negocio, ponerlo bonito, ponerlo atractivo para que la gente, inversionistas o clientes, quieran participar de ese proyecto. Y hasta suplidores. Porque total. Hay suplidores que si se lo presentas adecuadamente pueden confiar en ti desde el primer momento y pueden ayudar hasta con créditos. Totalmente. Bueno, señores, pues nos vamos a ir a una pequeña pausa para continuar con nuestras reflexiones productivas. Continuamos con su programa Avanza en el día de hoy haciendo reflexiones productivas. Hemos estado conversando sobre los diferentes episodios de nuestra temporada de Emprendimiento 360 y ahora vamos a continuar con otro episodio que tuvimos con Juan Núñez, que es socio y director general de OMG Tech. Él es experto en tecnología y él nos estuvo compartiendo herramientas tecnológicas y también aspectos clave que se deben considerar al momento de integrar tecnología en nuestras empresas, que quizá podemos pensar, no, yo necesito tecnología en el día 1, pero ahí con Juan veíamos que dependiendo de la necesidad que tenga la empresa en determinados momentos, es que debe de empezar a considerar ciertas herramientas, unas u otras. Por supuesto, nos vemos involucrados con tecnología desde el momento que agarramos una computadora, que pocos, no sé, creo que no hay un negocio que necesite cero tecnología ahora mismo. Sin embargo, ahí él nos estaba compartiendo cómo tener tecnología ayuda a la empresa a aumentar de manera significativa su productividad. Y es porque con la tecnología podemos automatizar procesos. Señores, esto de automatizar se refiere a esas tareas recurrentes o que son operativas, se puedan realizar entre sí sin intervención de una persona. Entonces, esto va a disminuir el margen de error, el tiempo que se va a tomar realizar cualquier tarea y también puede reducir bastante el tema de gastos en personal, que es bastante costoso para muchas empresas que necesitan mucho personal y que con una máquina o con tecnología pueden reducirlo significativamente. Ese episodio es bastante interesante y ahí
Hay uno que otro ejemplo que él nos ofrece durante el episodio que los invito de verdad que puedan escucharlo completo porque creo que es muy rico con relación a estas herramientas. Él habla de herramientas tanto gratuitas como de pago que se pueden utilizar para diferentes procesos operativos de la empresa. Que si el CRM, que si el mismo servicio al cliente de manera automatizada, la contabilidad, subsistemas de recursos humanos, almacenamientos que se pueden tener en la nube, todo el negocio almacenado en la nube, que es este almacenamiento virtual. Entonces ahí creo que ese episodio también fue muy bueno para conocer estos temas de la tecnología y de la importancia de la tecnología. Y en ese sentido, entre los ejemplos, las aplicaciones que enlazan los pedidos con almacén. Eso de cara al cliente y dándote el estado del inventario de almacén en vivo. Esto, señores, lo decimos así rápido, pero para los que trabajan con esto, si no lo tienen, se deberían sorprender, porque es que ahorra una cantidad de trabajo enorme y impacta totalmente en las ventas y en las compras. La verdad que sí, de una manera rápida, real time. Sí, totalmente. Y bueno, yo creo que podemos continuar también con el siguiente episodio que tuvimos, que a mí me pareció bastante interesante. Y yo sé, Luis, que tú vas a estar más que feliz de hablar sobre este tema, porque Luis, desde el principio de ese episodio, señores, mencionó, no, porque yo soy súper fan, yo estoy súper contento, y es cuando tuvimos a Hugo Cuarto Veras Goico, que es el fundador de la marca Hugo Pork. Así es, señores. Y hoy, mira, lanzaron un anuncio, un comercial que vi en Instagram, me encantó, la marca Hugo Pork, que coincide con lo que pasa en mi casa. Y es que ya los niños se habían dormido, y entonces él y su esposa decidieron preparar un chicharrón al horno, y ya cuando lo iban a cortar, la esposa le dijo, cuidado, si le hace ruido cortando el chicharrón, que los niños se despiertan. Entonces no lo cortó con ruido, sino como zigzagueado, bien calladito, pero como quiera sonó porque es muy crocante. Es muy crujiente. Y sobre todo óleo. ¿Tú supiste? Al final, ahí estaban los niños. Activos. Eso pasa en mi casa. Entonces yo estaba acordándome tanto. Bueno, señores, así es. Quien creó la marca de chicharrones Hugo Pork y demás productos alimenticios de dicho grupo. Tienen que el salami, que la porcheta, que la longaniza, tienen un sinnúmero de productos que están viendo bien exitosos. Nosotros invitamos a Hugo Cuarto Veras Goico para que nos hablara de este emprendimiento extraordinario objetivamente. Y de ahí sacamos muchas conclusiones. Les invitamos a que lo vean. Dentro de estas conclusiones está cómo él asumió la idea del negocio viniendo desde un hobby. ¿Cuál era su hobby? Bueno, eso mismo, agarrar y hacer sus chicharrones. Él lo preparaba, lo sazonaba, lo dejaba guardado en su nevera, y aunque en su casa cuando invitaba amigos le brindaba otra cosa, vamos a decir un poco más popular, que todos quisieran, pero vayan probando este chicharroncito. ¿Y qué es esto? Entonces, ¿qué hizo? Se hizo un experto haciendo este chicharrón de esa manera, horneado, sin grasa trans, botando su propia grasa, y todos los amigos le decían, ya, mira, no es que nos vas a sorprender, es que queremos que tú nos brindes esto. El plato de la casa. Claro, después. El plato de la casa. Entonces, ¿cómo él lo vio? El negocio, que también fue muy interesante verlo, y fue un día que estaba hablando con su esposa, como él lo comentó, y así pensando, hilvanando, y digo, mira, ábrete la nevera y vamos a preparar un chicharroncito. Y cuando él lo vio, dijo, pero es que este es el negocio y no nos habíamos dado cuenta. O sea, de su hobby, wow. Y él dijo, lo vi claro. Y eso le pasa muchas veces a muchos emprendedores, y ojalá que le pase a la gran mayoría, y es ver el negocio. También, tú sabes, Luis, que ahí quiero resaltar un punto que dijo Hugo y que también mencionó Kenia en el primer episodio, que se trataba del llamado a emprender, de esa vocación, ese deseo, y es que la idea de negocio llega completa. Hugo decía, no, la idea me llegó completa, o sea, es que yo tenía que preparar ese chicharrón con instrucciones para vender, para que a la gente le quede tal cual. Y me pareció muy interesante en ese momento que él lo mencionó, cómo se conectaron esos dos mensajes, que pensaríamos que no, ay no, yo tengo que sacar esa idea de abajo para que sea un negocio exitoso. Y mira cómo le ha ido a él de esa idea.
Claro, llegó completa, pero ahí viene entonces la fuerza del emprendedor. Claro. Esa actitud, como él la fue narrando. Entonces, por ejemplo, cómo presentó esa propuesta fue muy interesante porque se llevó su chicharrón a donde el posible cliente y le dijo, déjenme hacerlo aquí, pero ¿cómo lo hizo? Fue buscar un horno prestado, porque en ese momento no había invertido en un horno, y le dijo a ese suplidor, si a mí me ponen un pedido a la gente, yo se lo voy a presentar, tú vas a ser el suplidor mío de hornos. Y así fue, hasta el día de hoy, no comentó, es mi suplidor hasta el día de hoy de hornos. Y llegó con su horno por un lado, su chicharrón por otro, señores, vamos a probar esto. Entonces, ¿cómo lo presentó? Esto es bastante extraordinario. La presentación, señores. Asimismo, ese arrojo que tuvo, porque aceptó, cuando ya todos lo probaron y dijeron, oh, ¿tú quieres que te vendamos tantas libras? ¡Wow! Sí, pero además yo quiero que usted me venda más. Pero lo grande es que no tenía clientes todavía. Y en esa reunión se aceptó venderle más. Y él no tenía estructura. Ese arrojo y esa confianza de usted decir, si tú me lo vas a comprar, yo le busco la vuelta, pero yo te lo voy a entregar. Y eso fue exactamente lo que él hizo. Ese arrojo, señores. Esto es lo que le pasa mucho a los vendedores. Quiero hacer este paréntesis. Muchas veces se preguntan, ¿pero por qué que los vendedores son, vamos a decir, tan importantes? Muchas veces son parte del estrellato de la empresa. Bueno, señores, lo que pasa es que cuando un vendedor tiene la conversación con el cliente y convence a este cliente de que le compre el producto o le dé la oportunidad, a veces se dan situaciones hasta de la siguiente manera, y es que el cliente le puede decir, tú tienes la capacidad de que si yo te compro tú puedas continuarme vendiendo durante este tiempo, este volumen. Y ahí el vendedor, que muchas veces pasa, tiene dos caminos, dice no, dice sí. Muchos dicen que sí. Y entonces cuando dicen que sí, que llega a la empresa y dice, señores, les tengo una noticia buena y otra mala. Una fue que vendí, ya está vendida la producción, y la otra es que está vendido lo que no hemos producido y nos comprometimos a entregarlo en este tiempo. Entonces los de operaciones y los técnicos muchas veces dicen, pero te volviste loco, nosotros no podemos cumplir con eso. Y viene una confrontación que solamente la dirime el de arriba, que dice, bueno, vamos a ver la cosa. ¿Qué es lo que se necesita operaciones para poder cumplir con la demanda de lo que vendió este caballero? Entonces, bueno, se necesita esto. Bueno, pues vamos a buscar la vuelta por aquí y por allá. Y sin darse cuenta, uno de los aspectos importantes, no el único, porque claro, en una empresa todos son importantes, piezas importantes de la cadena, eslabones muy importantes de la cadena, pero eso fue una parte importante de que la empresa diera ese pasito adelante, forzado. Entonces, mire lo que es la venta, el vendedor y el emprendedor tiene que saber vender. Tiene que ser vendedor. Y que ese forzado, como tú dices, Luis, es precisamente lo que le permite a esa empresa crecer. En el caso de Hugo, lo que le permitió a la empresa existir. Y en el caso de muchísimas, cuando tienen vendedores así bien atrevidos, los lleva a crecer de manera forzada, porque necesitan producir más, necesitan crear lo que todavía pensaban que no eran capaces de crear. Y bueno, después de tener a Hugo, también recibimos aquí a Jaime Senior, que es presidente de ANGE y socio de Hedrick. Jaime nos habló sobre este tema del networking, nos dio algunos tips, consejos para hacer ese relacionamiento que es tan valioso en los negocios. Aquí con Jaime, él nos explicaba primero qué es el networking, que es muy importante saber qué es, y es construir esas relaciones que amplían tu red de contactos para tú lograr beneficios, así sea en tu negocio, en tu trabajo, hasta a nivel personal, a largo plazo. Y que networking no es vender. Vender es vender. Networking es crear las relaciones que en el largo plazo te van a generar resultados. Otro de los aspectos que también podemos rescatar de ese episodio es que el networking puede ser hecho de forma simple en muchísimos lugares. Puede ser en un bar, puede ser en un evento, en una conferencia, durante capacitaciones, mientras estamos estudiando con esos compañeros, gremios, en asociaciones, y entre ellas también la misma asociación de ANGE, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, hablando precisamente de emprendimiento. Es un espacio
que acoge muchísimo networking positivo y que puede ser muy útil, e incluso en redes sociales o espacios digitales. Y aquí quiero mencionar a LinkedIn, que es la red más grande de networking del mundo y muchas veces es una red muy subestimada, que si es porque no es igual, no funciona igual que las demás redes sociales a las que estamos acostumbrados, como por ejemplo Instagram, que si Facebook, es diferente, pero es una red donde se consigue muchísimo networking que funciona para el tema de los negocios. Ahí quiero hacer un ejemplo, un paréntesis, un ejemplo, y es de una película que vi recientemente, casualmente, no sabía que íbamos a hablar del tema, y cuando la vi, y era en una película de Ben Affleck, que se llamaba Hombres de Negocio. Él fue desvinculado de una gran estructura de servicios profesionales en Boston, servicios profesionales financieros. Fueron muchas personas desvinculadas y cuando él llegó al centro de reclutamiento, donde ahí pues empiezan a ayudarlos para poder colocarlos laboralmente, lo primero que le dijo la persona que los recibió fue que le dije: ustedes van a tomar todos los contactos que tienen en su teléfono, todos los contactos que puedan tener en una libreta, analícenlo y a esos contactos ustedes le van a hacer saber que están disponibles y tengan su currículo listo. Si quieren seguir siendo colaboradores de estructura, en caso de que no, pues entonces aquí vamos a agotar un tiempo para que ustedes decidan qué van a hacer y pueden ser autónomos como no, pero igualmente lo que no varía es buscar entre esa lista de contactos para decirle: aquí estoy yo y tengo esto para el mercado. Entonces, señores, analicémonos cómo está nuestra lista de contactos. Si está floja no importa, pero sepamos que es importante salir a construir relaciones, a construir. Es algo sutil y no tiene nada de malo, es que yo hago, que tú haces y eso se queda ahí porque es a largo plazo. Cuando usted menos imagina, usted puede hacer uso de eso para bien de ambas partes. Vámonos a la pausa. Continuamos con su programa Avanza en el día de hoy, haciendo reflexiones productivas y haciendo un recap de los diferentes episodios que hemos tenido durante la temporada de Emprendimientos 360. Ahora quiero compartirles el episodio que tuvimos con Nadia Tolentino, que es estratega de marketing, y nos compartió prácticamente un paso a paso, Luis, de este tema del marketing digital y la publicidad en los emprendimientos. Ahí Nadia nos explicaba que el marketing digital son esas técnicas que se utilizan para promover el negocio en entornos que sean digitales, que si el internet, o sea, redes sociales, páginas web, todos los entornos que funcionen en este mundo digital. Y que algo muy positivo que tiene el tema del marketing digital es que te permite medir cuál es el comportamiento de esos potenciales clientes que tienes en tiempo real. Ahí hay diferentes formas con las que podemos identificar dónde está nuestro cliente, qué está haciendo, cómo se comporta, a qué lugares visita, qué cosas les interesa. Y precisamente por ahí podemos ir viendo el tema de la segmentación que ella mencionaba y lo mencionaba con relación a esta importancia de conocer específicamente cuál es mi cliente, qué está haciendo, qué busca, para con el marketing digital y con herramientas que nos ofrecen hasta las redes sociales de forma muy sencilla y bastante económica, diría yo, poder llegar directamente a ese potencial cliente. Pasa con el marketing tradicional o la publicidad tradicional, que se coloca, por ejemplo, una valla en una calle donde va a pasar mucha gente que no necesariamente es mi cliente. Ahora, en el tema del marketing digital, yo puedo identificar exactamente dónde va a ir mi cliente y colocarle esa publicidad específicamente a él. El tema de en cuál red social debo de tener presencia como negocio. Muchos pensamos que solamente existe Instagram o que solamente existe Facebook, pero quizá hay un negocio al que le conviene estar presente en Twitter o en otra red social, y ahí es muy importante conocer mi cliente.
A mí me encantó la forma de Nadia irnos llevando por esas acciones muy puntuales, muy específicas, para poder llegar al cliente, para poder, lo más importante de todo lo que Nadia comentaba, yo diría que es el tema de ser estratégicos con esa gestión que hacemos en el entorno digital. Muchas veces creamos contenido, hacemos muchísimas acciones, creemos que estamos muy activos y haciéndolo muy bien en términos de marketing digital, y estamos simplemente haciendo acciones vacías que no nos traen resultados, los resultados que queremos y que estamos buscando. Pero cuando somos estratégicos de manera muy rápida, nosotros mismos lo hemos visto, nos trae grandes resultados y aplicar esta parte. A mí hubieron alguna parte que me encantó toda la entrevista con Nadia, pero sí recuerdo más algunas partes, como por ejemplo la parte del pago, que uno siempre piensa, bueno, pues entonces si yo agarro y le pongo ahora mismo una cantidad alta de dinero a la publicidad dentro de la red social, pues eso tiene que tener resultados. Y por ejemplo, Nadia nos explicaba como, mira, lo más recomendable es cantidades pequeñas, pero dejarla todos los días o interdiario, pero que vea que hay periodicidad, y con eso tú motivas más los algoritmos de la plataforma a que vayan llegando a las más personas, que si tú lo haces un día y le metes todo el dinero. Claro. O sea, eso fue para mí muy revolucionario dentro de lo que yo mismo pensaba. Claro, y la parte que yo sé que a ti también te gustó mucho, el tema de cómo se puede posicionar una marca, una empresa dentro de los buscadores, que ahí hay estrategias, hay formas muy específicas de hacerlo, que es el tema del SEO, esas palabras clave, dónde las debo de ubicar, cómo juego con esas palabras para que precisamente mi cliente me vea, y para yo tener presencia en los principales buscadores, salir en los primeros lugares con blogs, con diferentes, de diferentes formas. Ahí yo creo que en el episodio de Nadia, de verdad, ahí hay como una clase. Sí, definitivamente. Y sobre eso mismo que estamos mencionando, de eso, varios de sus consejos me gustó mucho, que hace poco, precisamente viendo otro episodio de la temporada 360, que era de inteligencia artificial, osé entrar a una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, que es el ChatGPT, y le pregunté cómo posicionar mi negocio en los principales buscadores de la internet, y la respuesta fue muy parecida a la de Nadia. O sea, sorprendente el tema de la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, vamos a retocarlo ahora mismo, como a continuación. Claro, ahí para hablar de inteligencia artificial estuvimos compartiendo con Luis Eduardo Aquino. Él es socio en OMG, también es vicerrector académico en el Instituto OMG y es abogado especializado en derecho regulatorio, corporativo y en propiedad intelectual. Entonces, ahí estuvimos hablando de esos pros, esos contras también que trae la inteligencia artificial, y él nos comentaba que esta inteligencia artificial es ese conjunto, esas tecnologías que permite que las computadoras, o en este caso la tecnología, ¿verdad?, realice una serie de funciones que son muy similares a las capacidades humanas, la parte creativa, la parte del análisis de datos. Todo esto lo puede hacer la inteligencia artificial, así sea cuando le dices, le expresas de manera verbal una solicitud, o también lo escribes. Hay muchísimas herramientas que aplican inteligencia artificial y que son sumamente útiles para diferentes áreas, y que bueno, tenemos un acceso sumamente fácil a ella. Y dentro de las diferencias que marcó, que dice, bueno, la inteligencia artificial está en nosotros desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se ha dado un paso de avance muy grande dentro de la inteligencia artificial, y es lograr que nos dé resultados generativos. Eso fue una de las cosas que más me marcaron. ¿Y qué es un resultado generativo? Es generar una idea nueva, generar un concepto nuevo o una respuesta nueva, porque los buscadores que tenemos
simplemente se limitan a ir a las informaciones que están colgadas o alojadas en el espacio a la que tienen acceso. Pero el chat, el GTP o cualquier aplicación dentro de inteligencia artificial lo que hace es que toma esas informaciones que están alojadas y hace un análisis de la misma para producir una respuesta específica a casi cualquier tipo de pregunta que uno le pueda hacer. Entonces esa respuesta es nueva. Hay incluso un derecho de autor nuevo con esa respuesta, de lo cual también nos habló Luis Eduardo Aquino bastante, porque incluso de sus especialidades es la propiedad intelectual. Y es qué pasa con esa idea nueva que se generó por la inteligencia artificial. Exactamente, desde esa tecnología. Lo que coloco dentro de este sistema o esta plataforma es mi propiedad. Sin embargo, lo que sale, él mencionaba que nosotros tenemos el derecho de usar esa información, pero no nos pertenece al 100%, que es muy interesante saberlo porque ahí se produce de todo. O sea, se producen contenidos largos, cortos, información, o sea, hay de todo. Y vendrán situaciones muy interesantes con la propiedad intelectual, porque incluso hay casos en que ya te mide y te dice, esta respuesta que le vamos a dar tiene un tal % que fue generado por el usuario tal y el otro % fue generado por la inteligencia artificial y por viniendo de tal plataforma o de tal desarrollador. Señores, esto es totalmente nuevo y disruptivo totalmente. Bueno, señores, pues hemos llegado al final de nuestras reflexiones productivas del día de hoy. Todavía nos queda otro episodio para esta temporada que va a estar muy interesante con el tema de la vida personal, el trabajo, cómo hacemos esa mezcla, cómo hace esa mezcla el emprendedor, que muchos de los que nos escuchan han tenido que atravesarlo, diría yo, porque también son emprendedores. Y también, Luis, quiero contarle a nuestra audiencia que vamos a estar abriendo la posibilidad de que propongan preguntas para los próximos episodios. Si nos siguen en nuestras redes sociales, vamos a estar publicando por stories unas cajitas con el espacio para que puedan hacer preguntas en el momento que anunciamos nuestros próximos episodios. Y así también podemos tener esa interacción y recibir esas preguntas que ustedes también tienen a nuestros invitados. Y nosotros participamos aquí como ese instrumento que hace la pregunta. Así es. Bueno, ya para finalizar, repetirle a los escuchas que estamos todos los martes. Su programa avanza desde las 8:30 de la noche hasta las 9:30, tanto por radio vía Sol FM 106.5 FM como streaming vía solfm.com. Asimismo, también pueden encontrarnos por Spotify, YouTube y Facebook como Avanza Espacio RD y en Instagram como avanza.dom. Así que pasen muy buena y gracias por su sintonía.